Así que creías que ibas a poder pasar tu vida maltratando a tu calculadora sin tener que pagar las consecuencias. Pues estás equivocado y un día despiertas y te encuentras reencarnado en una calculadora en manos de alguien como tú que abusaste de esa pobre instrumento, de ese pobre instrumento, esa pobre herramienta de cálculo. Y no vas a regresar a tu forma natural hasta que seas capaz de realizar la tarea, la sencilla tarea de poder sumar 21 más 7. A través de este debraye vamos a dar pie a la solución de un circuito combinacional específico que es el sumador. Y esto también nos va a servir para poder abordar varios temas, como por ejemplo el diseño modular, tanto en Logisim como en VHDL. En esta serie de videos iremos dando pie gradualmente y paso a paso a la solución de este sencillo problema en pos de adquirir el conocimiento para poder resolver diseños electrónicos digitales de circuitos combinacionales más complejos. Entonces, lo primero que habría que considerar es que hay que obtener la representación en binario de los números decimales que quieres sumar, porque recordemos que las calculadoras son máquinas basadas en sistemas digitales. Entonces, tú tienes que obtener la representación del 21 y la representación del 7. Si no me equivoco, este es el 21, es 1, 2, 4, 8, 16, más 4 son 20 y 1, 21, y este es 4 y 2 son 6 y 1, 7. Bueno, entonces vamos a decir que para hacer la operación, el número 21 va a ser un operando A, el número 7 va a ser el operando B, y el resultado de la suma le vamos a llamar S. Ahora, nuestro operando A está formado por un conjunto de dígitos binarios, un conjunto de ceros y unos que, como vimos en algún momento, están ordenados en posición, y de acuerdo a la posición que ocupan esos unos y ceros, tienen un valor distinto. Es la notación posicional, justo como la que ocupamos convencionalmente en nuestra representación decimal, y entonces vamos a ir multiplicando el valor intrínseco del símbolo, del 1 y el 0, por el valor que le corresponde por la posición. El punto es que para realizar nuestra suma, nosotros tenemos que sumar posición a posición. A este primer elemento del operando A lo vamos a llamar A sub 0, es decir, es el bit en la posición 0 del operando A. Y al siguiente, perdón, a la misma posición, pero del operando C, le vamos a llamar B sub 0. Cuando nosotros queremos hacer la suma, entonces vamos a tener que sumar A sub 0 con B sub 0, y esto nos dará un resultado que es una primera suma, el valor de una suma, que es la suma 0. Ahora notemos que, al igual que cuando sumamos en decimal, cuando sumamos en binario, podemos desbordar la cantidad que podemos representar en esta posición significativa. ¿A qué me refiero? Que si yo tengo 1 más 1, el resultado de 1 más 1 es 2. Y 2 en binario yo no lo puedo representar con una sola cifra. Es decir, en esta casilla que yo tengo representada, que yo tengo reservada para representar la suma, no cabe el resultado. Para representar el resultado de 1 más 1, que es 2, yo necesito dos cifras significativas. Por lo tanto, yo voy a decir que el resultado de esta suma va a ser 0, y necesito agregar una unidad a la siguiente cifra significativa. En otras palabras, estoy generando un acarreo, y ese acarreo lo tendré que llevar a la siguiente posición. Cuando yo haga la siguiente suma, cuando yo sume B1 con A1, tendré que sumar también el acarreo de la etapa previa. Entonces, si este es A0, este es B0 y este suma 0, el resto se llamarán A1, A2, A3 y A4 para el operando o el sumando A,
y B1, B2, B3 y B4 para el sumando B. Al resultado de la suma le llamaremos suma 0, suma 1, suma 2, suma 3, suma 4. Notemos entonces que para la posición menos significativa yo solo necesito necesito desarrollar un circuito que tenga como entrada dos operandos, A0 y B0, y como resultado me va a generar la suma y el acarreo. Es decir, para esta primera posición, para la menos significativa, yo lo que necesito es un circuito digital que tenga como entrada A0, B0 y que me produzca como resultado suma 0 y el acarreo de salida. ¿Ok? Entonces tengo que desarrollar ese circuito que me va a realizar la suma del elemento menos significativo. Para ello, pues tengo que considerar cuál es mi tabla de verdad. Voy a tomar en cuenta, voy a considerar todos los valores que pueden tomar mis valores de entrada A y B y voy a generar cuáles son las salidas. Entonces recordemos que esto es A puede valer 0 y B 0, 0 y 1, 1, 0 y 1 y 1. Ahora, para la suma 0 más 0 es 0, no produzco acarreo. 0 más 1 es 1 y no produzco acarreo. 1 más 0 es 1, no produzco acarreo. Y 1 más 1 es 2, y el 2 se representa como un 0 en la cifra menos significativa y con un acarreo que sumaré a la siguiente posición. Y entonces esta es la tabla de verdad para mi función, para dos funciones, la función suma, esta de aquí, y para la función carry o acarreo, que es esta de acá. Si expresamos nuestras funciones, la función suma me quedará donde tengo unos en esta posición, y esto es a negada b, y en esta posición, y esto es a b negada. Esta expresión se puede expresar también como a XOR b. Y para mi función carry o acarreo, la única combinación que me va a producir un 1 es esta de acá, que es A por B o A and B. Con estas expresiones que yo tengo, yo voy a generar entonces un circuito combinacional con una compuerta XOR y con una compuerta AND. Y este sencillo circuito me hace la suma de los elementos menos significativos de mi dígito. Vamos a hacerlo en Logisim. Y como les decía, vamos a aprovechar este rollo para aprender a hacer algunas otras cosillas. Por ejemplo, en este momento vamos a aprender a hacer subcircuitos en Logisim. Tenemos nuestro Logisim común y corriente, como siempre lo hemos manejado. Tenemos abierta esta página con una hoja de trabajo principal que se llama main. En este momento yo voy a darle clic aquí en el añadir circuito y esto me va a abrir otra hoja de trabajo y me pide que le ponga nombre. A mí se me ocurre en este momento, y parece que es caprichoso, pero tiene una razón que después les voy a explicar. Le voy a llamar a este circuito que voy a crear HA, o sea, HA. Luego les cuento por qué. Entonces, como pueden ver aquí en la hoja del título, yo ya estoy en la hoja HA de mi archivo principal que se llama sin título 2. Aquí yo voy a traer primero mis dos variables de entrada. A esta la voy a llamar A. Traigo otra variable de entrada, añadiendo un pin de entrada aquí. A este le voy a llamar B. Recordamos que si no le damos Enter no me considera los cambios. Checamos, no es salida, es entrada, solamente considera un bit de datos y no tiene tres estados, es simplemente 0 y 1. Ok. ¿Qué otra cosa necesito? Bueno, necesito una compuerta XOR, aquí la tengo,
la pongo en mi circuito, tiene dos entradas, perfecto, eso es lo que yo quiero. Y voy a unir una entrada y la otra entrada. Necesito también una compuerta AND. Esta que está aquí, la ponemos acá y va a las mismas entradas, a A y a B. Y la salida de estas dos compuertas van a ser las salidas de mi sumador, de la posición menos significativa. Entonces yo necesito añadir un pin para la suma y otro pin para el acarreo. A este le voy a poner suma y a este le voy a poner C, C de acarreo. 1 y ahí está. Voy a comparar contra mi circuito que tenía aquí. Entonces era A y B que entraban a la XOR y me daba como salida suma. Y A y B que entraba a la AND que me daba como salida el acarreo. Correcto. A y B entran al XOR. A y B entran. Ahí está. Vamos a checar si es cierto. 0 más 0 me da 0 en la suma, 0 en el carry. 0 más 1 me da 1 en la suma, 0 en el carry. 1 más 0 me da 1 en la suma, 0 en el carry. Y finalmente 1 más 1 me da 1 en el carry, 0 en la suma. Esto funciona bien. Bueno, hasta este momento ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene de novedoso? O sea, esto pues, no tiene nada, nada que ver. Bueno, yo puedo ahora hacer clic en mi hoja main. Hago doble clic en mi hoja main y podrán ver que ahora ya estoy trabajando sobre mi hoja main. Yo puedo traer este diseño que hice en HA. Si yo hago clic aquí, si yo hago solamente un clic, yo sigo en main y noten que esto que yo generé en la hoja HA me lo considera un bloque que yo me puedo traer a mi hoja main. Aquí yo tengo una A, una B, una S y una C. Si yo conecto aquí entradas, entonces entradas y salidas, yo ya generé un subcircuito que puedo traer cuantas veces quiera, como si se tratara de cualquier otra compuerta de, eh, de las que ya están predefinidas, sin que tenga que estar dando copy-paste o haciendo 80,000 veces lo mismo, ¿no? Yo puedo traer, hago otra vez clic acá y puedo traer otro y otro, los que yo quiera. Puedo repetir traer este componente las veces que quiera. Se llaman instancias de este componente y como podrán ver, esto sigue funcionando igual que como estaba en el circuito HA. Entonces acabamos de hacer un subcircuito HA que yo puedo traer a una hoja principal. Esto es cómo se hace un subcircuito en Logisim. Y acabamos de hacer en Logisim el medio sumador. ¿Qué es eso de medio sumador? Por eso se llama HA y vamos a explicar por qué. Pero antes de eso, antes de explicarlo y antes de seguir avanzando en nuestra suma, en nuestra complicadísima suma de 21 más 7, habría que tratar de hacer esto también en VHDL. Y sí, ya nada más como por no dejar pasarlo, por no dejar cabos sueltos, vamos a ver cómo harían ustedes expertazos en VHDL y en implementación en tarjeta FPGA, cómo harían este asunto para sumar los 2 bits. Bueno, recordemos que nuestras 3 secciones. Primero, el encabezado con el dato del diseño, nuestras librerías y los módulos que vamos a emplear. Y luego el desarrollo de la entidad. En nuestra entidad, que yo voy a llamar Halfader, yo defino, recuerden que la entidad es esta cajita donde voy a definir
cuántas entradas y cuántas salidas. Tengo dos entradas, A y B, y dos salidas, que es suma y carry. Entonces yo voy a definir A como una entrada del tipo Standard Logic, B como una entrada del tipo Standard Logic, y la suma y el carry o el acarreo del tipo out también Standard Logic, fin de la entidad. Nada complicado, nada fuera del otro. Y finalmente la arquitectura, pues se define como la arquitectura half-adder de la entidad half-adder, simplemente implementando nuestra función, que es A XOR B para la suma y A AND B para el carry out. Eso es todo. Compilamos, no debe haber ningún problema. Spoiler alert, esto ya está checado. Ya incluso están asignados los pines para ejecutar el diseño en la tarjeta. Ahorita, una vez que termine de compilar, les enseñaré cuáles son los pines que están asignados. Como pueden ver, está ahí compilando sin marcar error. Y una vez que esto concluya, que esto termine, vamos a abrir nuestro Pin Planner. Este trabajo ustedes lo pueden replicar y pueden checar sin mayor problema lo que ocurre. Nos vamos al Pin Planner. Yo tengo dos entradas y dos salidas. Las entradas se llaman A y B y las salidas se llaman Cout y suma. Las entradas las estoy asignando a dos switches, al F15 y al C10, y las salidas a dos LEDs. Igual, después de hacer estas asignaciones, ustedes saben, tenemos que hacer volver a compilar en este momento necesario y ya finalmente abrir. Solo resta entonces programar, bajar nuestro diseño a la tarjeta. Para ello nos vamos a Programmer. Ya ven que la recomendación es borrar este y volver a cargarlo. En este momento no lo voy a hacer. Le damos Start. Ahí me da el progreso al 100%. Y una vez que hace eso, como podrán ver, se han apagado el demo que flashean los displays. Bueno, pues ahora voy a probar las combinaciones. Los LEDs que yo definí son los dos menos significativos y mis operandos son los de los extremos. Este es A y este es B. Ahorita están los dos abajo, son 0 y 0. La suma, que es el menos significativo, es 0 y el carry es 0. Si yo doy 1 a B, la suma es 1 y el carry es 0. 1 a A, la suma es 0 en carry, suma 1, y cuando los dos valen 1, el carry es 1 y la suma es 0. Y eso es todo. Y hasta este momento ustedes dirán, bueno, no hay nada novedoso aquí en VHDL, y tienen razón. Se pone un poco más interesante cuando abordamos la suma de la siguiente cifra significativa. Pero eso será materia del siguiente video.